De la explicación, Cagua, yo me quedo con la estructura de la guitarra, me quedo con lo que dice el trovador. Decía que es el compañero perfecto del trovador porque tiene cuerpo de mujer. Y yo decía, pues no manches, güey, pero pues yo a mí me hace caso pura de cuerpo de tololoche, cabrón. Más guitarras, menos armas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para hablar de un nuevo tema desafinado y hoy vamos a hablar de las guitarras o la guitarra eléctrica. Y vamos a estar conversando acerca de ese tema y todo alrededor de ello. Por supuesto, muy al estilo acá de los desafinados que nos acompañan, que hoy está con nosotros el Kawa. ¿Cómo estás, Kawa? ¿Qué onda, qué onda? Un gustazo como siempre. Aquí a desglosar un gran tema que a mí me interesa mucho. Eso es el Cagua y por supuesto que está también el Pacheco. ¿Qué onda, desafinados? Yo soy baterista, así que no sé nada del tema. A ver qué inventamos. Saludos. Y el buen Big que les habla. Entonces, yo Pues tú sí, tienes mucho que ver, porque eres guitarrista y vocalista. Y exacto. igual, guitarra líder, no impresionante. Voy a quedar opacado ante estos grandes guitarristas. Pues sí, a nosotros nos gusta más ese instrumento, pero no descartamos algunos otros, pero hoy vamos a enfocarnos justo a esto de la guitarra eléctrica y podríamos llamar que de acuerdo a los registros, porque vamos ahorita a hablar un poco de ello, pero quizá es que cumple un siglo, ¿no? De existencia prácticamente. Entonces, vamos a ver esa parte. Pero bueno, antes de ello, les quiero recordar la parte de las redes. Estamos en Facebook como Charlas Afinadas. Y por supuesto pueden escuchar y ver el programa en YouTube, también como Charlas Afinadas. Y los programas de streaming de podcast, principalmente Spotify, pero estamos en varios ahí en todos los streaming de podcast, nos pueden buscar también como charlas desafinadas. Y entonces, después de recordar esto de las redes, vamos directamente al tema, que son las guitarras eléctricas. Yo creo que quizá podemos hablar de principio un poco respecto al instrumento que es la guitarra. Y quizá enfocarnos justo después a la guitarra eléctrica, ¿no? Y para ello, pues ya saben que tenemos acá el gran erudito e investigador Kawa, ¿no? Que siempre este, le gusta ahondar mucho en el tema y cuéntanos, Kawa, ¿qué encontraste ahora? Pues yo, Aparte de la cuestión de que es el virtuoso en la guitarra, pues debe de saber de dónde nació, ¿no? pues sí, pues fíjate que no, como tal el origen, ¿no? Completamente de la guitarra, ¿no? No nada más de la guitarra eléctrica como tal, ¿no? Pero sí estuve investigando y encontré que es muy antiguo el origen de la guitarra. Por ejemplo, descubrí que pues es de la antigüedad, ¿no? De la época de las cavernas casi casi, ¿no? En el Neolítico, entre el 5000 y 9000 antes de Cristo, en donde ya de cierta manera nuestros ancestros ya utilizaban el uso de las cuerdas, o sea, ya eran conscientes del uso de cuerdas. Entonces, digamos, donde ya se había establecido la civilización humana en la Mesopotamia, ya se utilizaban ciertos instrumentos que eran muy parecidos a la guitarra. De hecho, digamos que los primeros instrumentos que fueron influenciados para crear la guitarra fueron el arpa y un conocido como la lira ur, ¿no? Utilizada en esa región, ¿no?
todo lo que era Babilonia, que eran los hebreos, asirios y hasta Egipto, ¿no? Utilizaban estos instrumentos, eran muy parecidos como el arpa, ¿no? Eran muy similares entre ellos y eran grandes, ¿no? Entonces, ese era como que parte de los inicios de la guitarra, aunque no era tan directamente, ¿no? Era como que, digamos, el uso de estos instrumentos. De hecho, son considerados instrumentos, cordófonos, que son instrumentos que utilizan cuerdas y que utilizan una caja de resonancia para que resalte el sonido de las cuerdas. Entonces, digamos que partiendo de ahí, después de eso más bien, en la antigua Grecia, de cierta manera, esos instrumentos ya los habían retomado y sabemos que parte de lo que se conoce de Grecia y toda esta cultura es que pues eran un poco ya más estudiados, ¿no? Era gente que realmente se preparaba, entonces la música ya era más estudiada, más analizada, entonces ya había todo esto de cómo se utilizaban, por ejemplo, las notas y todo eso, ¿no? Ya tenía como que una estructura ya más establecida. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron a crear como que sus propios instrumentos, vaya, ¿no? Inspirados en estos que ya habían mencionado, como un instrumento que se llama kitara, ¿no? Que si se ponen a pensar es un poquito ya similar el nombre allá a lo que es guitarra, ¿no? Tiene como que un nombre parecido, ¿no? De hecho, de cierta manera, como que cambió su nombre y le decían no kitara, sino citara ya cuando se expandió el Imperio Romano. Entonces fue evolucionando y de cierta manera ya por la parte del Mediterráneo, de las costas del Mediterráneo, los árabes utilizaron, crearon ya su propio instrumento también basado en los que estaban en Mesopotamia, como, conocido como el laúd, ¿no? Y ellos la apodaban nada más como ud, que era ya ahora sí un poco parecido ya a una guitarra, aunque no tanto, como que todavía no tenía esas características como esa guitarra que conocemos hoy en día. Entonces empezaron a cambiar, entonces ya empezaron a agregar tipos de materiales que normalmente eran hechos de madera, ¿no? Utilizaban varias cuerdas, ¿no? Por lo regular, utilizaban cuerdas, pero eran dobles, o sea, digamos, que, por ejemplo, si tú quisieras utilizar una cuerda, tenías que, de cierta manera, poder manipular dos, ¿no? De lo que cabría una, por así decirlo. Ya utilizaban, por ejemplo, los que eran como las púas o las plumillas, ¿no? Como, bueno, en ese entonces no se le conocía como plumillas, ¿no? Y bueno, ya después fue evolucionando cada vez más y más y más. Llegamos a la Edad Media y en la península ibérica, donde ahorita está España y Portugal, digamos que ya existían en esa época los que eran conocidos como juglares o trovadores, ¿no? Que ellos utilizaban la música, la poesía, la sátira y el malabarismo para poder crear, digamos, arte a través de este instrumento, ¿no? Entonces, en esa parte de España ya utilizaban otros instrumentos, esas variaciones, por ejemplo, del ud, que mencioné que era de los árabes, esa variación que entonces se mencionaba como la morisca, era un instrumento ya un poco ya más parecido a una guitarra y es ahí donde ahora sí se utilizaban muy bien estas púas, estas plumillas, que se les decía no púas, se les decía eh, plectro, se le decía a estas como plumillas para tocarlas, ¿no? Y había otra variación de estos instrumentos de la cítara, que era la guitarra latina, ¿no? Entonces, esos dos instrumentos eran como que ya, digamos, ya más parecidos y digamos que una descendencia ya más directa a lo que es la guitarra actual, pero no fue hasta que mucho tiempo después, ya ahora sí, empezó a tener la consolidación de lo que hoy conocemos como la guitarra, ¿no? Pero sí recalcar que digamos que España, en esa región, digamos que España se le atribuye como el origen de la guitarra actual, ¿no? Porque ahí surgió esas variaciones y y digamos que hubieron ciertos personajes en esa época en la que le dieron como que el toque en el cual ahorita sí ya consideramos como tal la guitarra, ¿no? A partir de la descendencia de la guitarra en España, ¿no?
Por lo regular, esta guitarra que utilizaban allí en España tenía nada más 5 cuerdas. La que hoy conocemos tiene 6, ¿no? Por ejemplo, hay un luthier, que los luthieres pues son los que crean instrumentos y este, les dan mantenimiento y todo esto. Hay un luthier llamado Jacob Otto, que él agregó la 6ª cuerda, como esa variación de la creación de estos instrumentos. También se le atribuye a esas variaciones a Antonio Stradivari, como también alguien que le dio como que ciertas modificaciones a este instrumento. También otro que a él sí se le atribuye la creación de la guitarra actual tal y como la conocemos ahorita, como Antonio de Torres. Igual supongo yo que es un español y que de cierta manera se le atribuye a él como el creador de la guitarra, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Y esa es como que parte de la historia de la evolución de la guitarra como la conocemos hoy en día. Sin embargo, pues ya sabemos que hay muchas variaciones de guitarras, ¿no? No nada más conocemos una como tal, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la guitarra clásica, la acústica, flamenca, electroacústica italiana, o barroca, rusa, y por supuesto la guitarra eléctrica, que ya tiene sus variaciones muy características. Y ahorita vamos a hablar un poquito ya más de esta variación, ¿no? Muy característica que ahorita es muy usada, ¿no? De las más conocidas, más famosas, ¿no? Que hasta incluso podría decirse que cualquier músico ya podría ser un guitarrista, ¿no? Hay guitarristas hasta debajo de las piedras, ¿no? Porque es un instrumento muy Muy popular, muy común. conocido, ¿no? Entonces, pero sí vamos a hablar un poquito más de esa parte, ¿no? De qué es la guitarra eléctrica, cómo surgió y otros datos curiosos referente a la guitarra eléctrica. Antes de empezar con la exposición digamos que lo último en cuanto al diseño de la guitarra, que es la guitarra eléctrica, sí me sorprende esta situación que comentas, Cagua, de que ese instrumento pues fue originario, ¿no? Paleolítico, yo creo dices. Yo pensaba que, por ejemplo, con mi instinto antiguo, ser percusionista es precisamente porque es como lo primero, ¿no? Que se hizo, bueno, independientemente del instrumento de la voz que hablábamos cómo surgía la música, que surgía primero a través de la voz, después pues en la percusión, porque era sobre generar ritmos a través del golpeo de cosas, del propio cuerpo, decíamos, y ya después lo que serían los silbidos, ¿no? Los instrumentos de aliento. Pero sí me sorprende que nos hayas descubierto, Cagua, que también el uso de cuerdas, que es lo que propiamente podríamos decir que serían los instrumentos muy ligados y orígenes de la guitarra, sean desde esos tiempos. Sí me sorprendió. Sí, igual yo no los conocía, o sea, digo, pues sí, de cierta manera conoces parte de la historia de un instrumento que al menos yo utilizo y que es popular, ¿no? Y que me gusta. Entonces, pero más allá de eso, realmente como que ese verdadero origen en el cual orilló a tener lo que tenemos ahorita, pues no, igual lo desconocía y es muy interesante. Mm. Sí, que realmente también viene, digamos, esos orígenes son de los instrumentos de cuerdas, ¿no? Como tal, mencionan que el laúd es digamos que el principal instrumento de donde se originó la guitarra, pero sí, tiene bastante tiempo, creo yo, tampoco me imaginaba eso, ¿no? De que realmente eran instrumentos ya muy viejos en el tiempo y como dice Pacheco, ¿no? Que principalmente los de percusión quizás eran los principales o los iniciadores, ¿no? En la cuestión de un instrumento musical. Pero, ¿cómo ven si ahora pasamos un poco más a justo la historia de cómo se originó, cómo nació la parte de la guitarra eléctrica? Hay creo que una versión, ¿cómo llamarla? Como la oficial, la registrada, ya como decía la canción de la maldita vecindad, ¿no? De Don Palabras cuando decía que nacen las cosas cada vez que uno no las nombra. Entonces, justo creo que es eso el origen. Seguramente habrá muchas historias alrededor,
pero hay una en general que se cuenta, pero no sé si quieras empezar, Pacheco, con esa parte. Sí, esta parte quiero también rendirle homenaje al instrumento. ¿Por qué? Porque es la perfecta compañera del músico, creo yo. ¿Por qué? Porque el músico crea a través del piano, por ejemplo. Pero el piano, igual que la percusión, pues no la puedes andar trayendo por cualquier lado. La percusión, incluso para ensayar y ejecutarla, molestas a todos, ¿no? Entonces, crear música a través, te digo, es la compañera perfecta del músico, si supieran aquellos inventores de ese instrumento, todo lo que generaron a través de lo que serían los sentimientos y expresiones del ser humano en cuestión de crear, pues sí, notas para reflejar el sentimiento del amor, del odio, de la tristeza, del deseo múltiple, del desamor. Es impresionante. Entonces sí le tengo un gran respeto al instrumento. Intenté ejecutarlo, pero creo que me pasó como la gran mayoría de los que, la manera en cómo te la enseñan, de una manera, pues sí, a lo mejor hasta académica si quieres, y entonces se va perdiendo, pues porque no es nada fácil, es complicado, y sobre todo si empiezas no tocando punk, ¿no? Por ejemplo, pues que son cuestiones en guitarra más sencillas, y si quieres aprender notas como a mí me pasó, yo quería aprender la guitarra tocando Silvio Rodríguez, pues, y es guitarra clásica y hay que tener mucha virtuosidad en ese sentido. Probablemente nos hubieran enseñado a ejecutar una rola en tono de sol solamente, y pues, pues entonces yo creo que le agarras más gusto y empiezas a tocar. Y yo soy un frustrado, pues, quiero decir, ¿no? Del desarrollo de la guitarra. No sé si antes de empezar en cuanto a la guitarra eléctrica, quisieran platicar ustedes su desarrollo. Bueno, en mi caso, creo que sí tiene que ver, y digo, todas las personas que conozco y que me han contado quizá un poco también de esto que comentas, ¿no? Pues yo creo que es un instrumento, como decía Cagua, muy, muy popular en todos lados, al menos aquí en Latinoamérica sí lo es. Y cuando tú quieres empezar a tocar un instrumento, generalmente te dicen, pues, toca la guitarra, ¿no? O si buscas, generalmente hay más clases de guitarra. O hoy en día con el internet y las plataformas ya hay hasta tutoriales en video y demás de muchos instrumentos, pero el más popular es eso, ¿no? Y uno de, digamos, los motivadores para comenzar a tocarlo, creo que es primero, pues el tipo de música que escuchas y te gusta, ¿no? Y como bien comentas, Pacheco, si te gusta la guitarra clásica, ¿no? En lugar del punk de los Ramones, pues sí se vuelve un poco frustrante empezar por ese lado, ¿no? Porque realmente dices, no, pues no voy a poder, o no es tan motivante empezar a ejecutar la guitarra de una manera mucho más virtuosa, ¿no? Sin embargo, creo que en lo personal yo inicié justo con el gusto por la música en cuanto al rock, y me fui yo sí me canté de primero, no por tocar cosas de la guitarra eléctrica, ¿no? Sino más cuestión de la guitarra acústica. Y justo fue un regalo, ¿no? Fue un regalo de ese interés que yo tenía ya de poder tocar y demás. Y en ese entonces pues no había internet, o no como lo conocemos hoy en día, e iba a comprar revistas donde salían algunas canciones populares con los acordes de guitarra, y fue la manera en que yo empecé a tocar. Cuestiones de canciones que me gustaban, pero más en la versión acústica. Un ejemplo, no sé, Grita de Jarabe de Palo, que eran de 4 o 6 acordes las canciones, y creo que ahí comencé a agarrarle el gusto, y poco a poco creo que fui adentrándome más, ¿no? Y ya querer tocar una eléctrica.
que eso ya yo la adquirí, ¿no? Ya me puse a ahorrar y me compré un paquete de esos que venden ya con todo, la guitarra, cables, amplificador y, o sea, como que ya empieces, ¿no? A tocar con ese paquete y fue la primera experiencia que tuve y cuando prendí ese amplificador o ese primer amplificador, pues sí me sorprendió, ¿no? Aunque fue algo muy básico, me refiero al equipo, sí me sorprendió en ese entonces el poder digitar algo eléctrico y los sonidos que podría llegar a tener con las pastillas que tenía la guitarra. Y ciertamente después descubrir que hay un montón de modelos, ¿no? Y de guitarras eléctricas para conseguir diferentes formas de tocar y demás. Ahora ya también, pues, estos pedales, ¿no? De efectos y un montón de cosas que ya es un mundo ya súper gigante hoy en día. Pero yo inicié con eso, creo que con el gusto por la música en general, que no todos, en lo personal no creo que todos piensen como en tocar, ¿no? O en cantar o así, ¿no? Les gusta la música, pero solo apreciarla. Y ahí he escuchado varios gente que hace intentos y que prefiere mejor ya no seguir, ¿no? Y simplemente disfrutar la música desde la escucha, pero pues ahora sí que en mí nació como ese interés de seguir, ¿no? En poder ejecutarla. Quizá no como una carrera ni nada de eso, nunca pensé en quizás ser un músico como tal de carrera o que fuera, que me dedicara totalmente a eso, pero sí como un hobby, ¿no? Y como un disfrute que hasta hoy en día lo sigo haciendo. Y pasó hace poquito, ¿no? De que nos juntamos así de improvisado y nos pusimos a tocar y son de las cosas que se disfrutan, ¿no? En cuestión de la música, el poder ejecutarlo aunque sea un rato. Pues fue muy interesante porque también de cierta manera influye, como decía Vig, la música y todo eso, ¿no? Lo que escuchas. Entonces, pues yo ya escuchaba varias canciones y grupos así, que a mí me interesaban y de cierta manera como que fue, un gusto, ¿no? Y el saber cómo es que estos artistas realmente interpretaban o lograban, crear esa música, ¿no? Y yo como que tenía esa inspiración de decir, pues yo quiero hacer eso que ellos hacen, ¿no? No como, digamos, en el plan de un fan, de querer como que imitarlos, pero sí interesarme en la parte de que, wow, ellos pueden hacer cosas con cierto instrumento, y a mí me gustaría ser capaz de poder crear en base a un instrumento, ¿no? Entonces fue prácticamente como que ese interés real por poder expresar y crear cosas, ¿no? Por el cual me llamó la atención la guitarra y de por sí, como ya mencionaba, pues es muy popular, ¿no? Y sí, de cierta manera influye el hecho de que digas, veo a mi artista favorito y quisiera llegar a ser como él, ¿no? Clásico, ¿no? Pero un dato chusco es que, por ejemplo, llegó un punto en el que yo quería como que de cierta manera, inspirar o de cierta manera llegar a llamar la atención, ¿no? Con esto. Entonces, como que tenía también de cierta manera un motivo por el cual poder, digamos, encajar o tener como que, ¿cómo decirlo? Pues un punto a tu favor, ¿no? Algo que aporte a tu perfil, por así decirlo. Entonces, como que había sido como una cierta inspiración. Socializar, ¿no? ¿Cómo? La cuestión de socializar y Sí, destacar también. en esa socialización, ¿no? Sí, entonces, pues yo casi nada más agarré la guitarra y así, ¿y dónde están las chicas, no? Casi. Pero pues no era así, ¿no? Entonces, no, pero sí, prácticamente fue más que nada ese verdadero interés por querer, crear cosas a través de este instrumento, ¿no? Entonces, creo que ese también fue algo que es como clave para que realmente quien desee tocar un instrumento, realmente llegue a lograr hacer alguien bueno, ¿no? Tocando el instrumento, porque
realmente si nada más te interesas por cosas superficiales, realmente no, va a ser muy complicado que realmente tú logres tocar un instrumento, ¿no? Bien, porque es un trabajo muy, muy grande el querer interpretar un instrumento, ¿no? Entonces, pues sí es constante el que tienes que estar practicando y todo eso para que realmente logres tocar bien la guitarra. Entonces, si no está dentro de tu gusto o no tienes como que esa pasión por ellos, no digo que no logres tocar este instrumento, pero va a ser un poco complicado, ¿no? El tener que lidiar con cosas que hasta incluso a mí que me apasiona tocar el instrumento, me costaron y me siguen costando, ¿no? Como el hecho de aprenderme ciertas escalas o cosas así. Todavía me cuesta, ¿no? Y bueno, pues yo aprendí desde, ya tiene mucho tiempo, creo que iba como en la secundaria, algo así, que agarré la guitarra. Entonces ahorita pues ya tengo años que de cierta manera he tocado la guitarra y de cierta manera pues no todos esos años han sido de todo el tiempo, ¿no? He hecho pausas y cosas así, entonces pues sí, de cierta manera, por el hecho de que practicas y el tiempo también te hace a alguien que pues eres bueno, ¿no? De alguna manera. Digo, yo no soy el gran guitarrista ni nada, pero pues digamos que sé defenderme, por así decirlo, ¿no? Tocar, ¿no? Con ese real gusto por querer crear algo en base a este instrumento. Pues sí, ambos se convirtieron en unos guitarristas escandalosos en toda su calle. Y precisamente esta cuestión de la amplificación del sonido es lo que es el origen de la guitarra eléctrica. Una necesidad porque a principios del siglo pasado, completamente en los 1900, la popularidad del jazz en el desarrollo musical del norte de América, en Estados Unidos, era mucho. Entonces, por todos lados había grupos y bandas de jazz, pero la implementación de los instrumentos de metales como trompetas, trombones, incluso el propio piano, apagaban y opacaban el sonido de la guitarra clásica. Entonces, lo que los músicos, o bueno, quienes querían ejecutar la cuestión de la guitarra, pues querían pues ver la manera en que se escuchara más, ¿no? Y pues bueno, a partir de ellos, un músico de metales, que sería digamos que se le reconoce oficialmente como el creador de la guitarra eléctrica, que es a partir después de a principios de los años 20, por eso decía Vic que estamos en la antesala o conmemorando prácticamente los 100 años de la invención de la guitarra eléctrica. Propiamente, este personaje es George Beauchamp, y él desarrolla una guitarra que tenía, digamos que la forma del instrumento, laúd, ¿no? Creo que se llama el hawaiano, ¿no? Pero lo empieza a hacer de metal, con un disco de metal en el interior, pues en el centro del instrumento, y eso hacía que se amplificara el sonido de manera natural por la utilización del metal, pues, básicamente del material, pero se aumentaba solamente 5 veces la ampliación del sonido. Entonces, al final, pues sí resultó y tenían, digamos que éxito en esa situación, pero pues al final no era lo que nadie esperaba, pues lo que esperaban era que fuera a la par y tuviera todavía más potencia este sonido de la guitarra, y pues ese instrumento al final pues caducó. Pero no solo eso, y esto es muy interesante porque también esto es una historia como de éxito empresarial, ¿no? Porque pues quebraron, pero George Beauchamp, pues insistió,
se asoció con otra persona y empezaron a trabajar ahora sí sobre lo que sería pues propiamente la ampliación de sonido, pero de manera pues electrónica. Y el siguiente paso fue ya lo que sería a partir de los años 30, sería la implementación de las pastillas, ¿no? De las pastillas electromagnéticas, que son la ampliación del sonido. Entonces, esa sí ya es de los 30, sería propiamente lo que sería la guitarra eléctrica, ¿no? Se asocia con Adolf ¿cómo es? Rickenbacker, ¿o cómo es Es Rick, bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es Rickenbacker, ¿no? Algo así, Rickenbacker. Sí, Adolf Rickenbacker. Y entonces, aunque Beauchamp, al parecer en el idioma inglés es más difícil y es más reconocido el Rickenbacker, entonces la primer guitarra y la empresa se nombra como Rickenbacker, ¿no? Y entonces Beauchamp pierde, él es el originario, pero fíjate cómo son las cuestiones comerciales. Por una cuestión comercial prefirieron poner el nombre de Rickenbacker en lugar de Beauchamp, pero realmente el que es digamos que el padre sería George Beauchamp, ¿no? Y esto es en los años 30. Ya después, pues ahí sí ya tuvieron mucho éxito, empezaron a trabajar toda esa década, pero realmente pues después empezaron pues ya a tener pues competencia, ¿no? Ellos en los años 30 crearon la Flying Pan, que sería como tenían como una forma igual redonda, como forma de sartén, y como decíamos, seguían en el diseño de lo que sería la guitarra hawaiana, ¿no? Entonces ellos desarrollan todo lo que sería los años 30, y ya para los 40 vienen lo que sería su competencia, que son pues ya las empresas que se empezaron a consolidar a través de lo que sería el trabajo de Gibson, ¿no? Se crea Gibson, creo que Joe Gibson, me parece que es, bueno, es el apellido del fundador de la compañía, y crea la Gibson ES-150, que esa ya es propiamente, tiene ya la forma y ya utiliza lo que es el diseño de la guitarra clásica, ¿no? Ya empiezan a trabajar la madera y tiene ya una caja de resonancia con pastillas electromagnéticas. Y estas Gibson tienen una mayor fidelidad y tienen mucho mejor sonido que el trabajo anterior, ¿no? De la empresa de este señor Rickenbacker, ¿no? Y entonces empiezan a tener mayor popularidad y empiezan pues sí, a ser líderes de mercado, ¿no? Las Gibson, la marca Gibson, ¿no? Pero lo que pasaba es que todo ese desarrollo del trabajo en madera, pues era una cuestión artesanal, y entonces pues seguían siendo muy caras e inalcanzables para los músicos, hasta que llegan los años 50, que ya es prácticamente la revolución completa de lo que sería las guitarras con la empresa Fender, porque ellos empiezan ya a trabajar la fabricación en serie, y entonces se abaratan los costos, y la población y los músicos ya pueden adquirir una guitarra que antes era muy difícil e incosteable. Y Sí. como decimos, ante la masificación de esto, pues ya da para que pues surjan ahora sí guitarristas de todos lados. ¿Querías agregar algo, Vic? Sí, antes de que pasemos quizá a esta parte justo de Fender y que fue la comercialización, como veíamos hace rato, ¿no? Es como está registrado hoy en día. Lo que me gustaría más bien resaltar es un poco que creo que aquel ritmo
que empezó a originar que existiera una guitarra eléctrica, me parece que, como bien mencionabas, era como el jazz. Sabemos quizá que el jazz es como un género que permite desarrollar como un instrumento dentro de una canción, inclusive que no lleve tanto el compás con los demás, y es como si existiera una competencia de ver quién ejecuta mejor el instrumento dentro de la misma canción. Es algo un poco extraño, pero a mí me gusta mucho también el jazz. Pero justo al ocurrir esta competencia de sonidos dentro de la música jazz, lo que yo había leído y también como percibiendo cómo es esta música, yo creo que sí, la guitarra acústica se perdía entre todos estos sonidos, y entonces querían buscar que sobresaliera también el sonido de la guitarra, y me parece que ese fue el origen de buscar una alternativa de amplificar el sonido del instrumento, ¿no? O que sonara de una manera distinta para que pudiera ser reconocido dentro de este mundo de sonidos que es el jazz. Entonces, me parece que justo desde antes estaban buscando esta opción, ¿no? De poder tener una gran competencia del instrumento que es la guitarra dentro de la música jazz, y a partir de eso yo creo que alguien dijo, a ver, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Y que podrían desarrollar esto, que hoy en día hablaremos que quizá ya el jazz no es el principal género donde se utiliza la guitarra o donde predomina, pero creo que ese fue el principal origen de que existiera la idea, ¿no? De que podría existir una guitarra eléctrica. Sí, yo creo que como dices, Vic, como ya comentamos, el origen de la guitarra eléctrica tiene que atribuirse completamente al jazz, sin duda, pero la gente o los músicos o nosotros recordamos a la guitarra eléctrica más como madre del rock and roll, ¿no? Lo ubicamos completamente en el rock. Y fue precisamente a partir de que Fender trabaja estas guitarras de manera más económicas, y en los años 50 empiezan a trabajar ritmos nuevos. Ese ritmo metálico que se diferencia de la guitarra pues clásica, sí es otra cosa, y entonces sí da para que las nuevas tendencias musicales se consoliden como el rock and roll. Entonces por eso es que Fender, digamos que puede ser considerada como la madre de, pues sí, sus guitarras, como las madres del rock, y sobre todo también identificada en su momento en el entorno social, pues. En esta cuestión también le llaman que la guitarra eléctrica es como el símbolo de la rebeldía juvenil, porque empiezan a generar nuevos ritmos, los jóvenes precisamente de esa época, de los 50, y se consolidan en los años 60 a partir de la utilización de las Fender Blackcaster, ¿no? Que serían las primeras guitarras que salieron, y entonces de manera masiva, digamos, y las Telecaster, ¿no? Entonces, esas Fender Blackcaster y Telecaster son las icónicas que fueron utilizadas por los primeros grandes rock and rolleros, ¿no? A Jimi Hendrix precisamente se le ubica como utilizando estas guitarras, ¿no? Él creo que utilizaba Fender Blackcaster. Entonces, sí, a partir de ahí empieza todo ese desarrollo de lo que es la industria, y pues esas guitarras se volvieron, bueno, esas marcas, que sería Gibson y Fender, hasta la actualidad, 60 años después, 70 años después, pues siguen siendo líderes de mercado, ¿no? De fabricaciones de las grandes guitarras eléctricas, ¿no? Sí, quisiera hablar quizá un poquito ahora que ya hablamos más de la guitarra eléctrica.
En lo personal que he como que experimentado, ya les he comentado hace rato que quizá empecé con un paquete, ni sabía que existían diferentes marcas, diseños y demás. Yo me fui por el precio y para esto me alcanza, ¿no? Y listo. Pero la que compré recuerdo que era una marca llamada, si no mal recuerdo, que era Eagle o algo así, que era más parecido justo a estas guitarras eléctricas como Stratocaster, que son de Fender. Y después me fui dando cuenta también de la calidad y por qué quizá cuestan algunas más caras. Algunas sí son también por cuestiones de marcas y ese tipo de cosas, pero ya mucho más reciente logré comprar alguna otra ya más de la marca Fender o probar alguna otra donde sí te das cuenta de la calidad, ¿no? Y la precisión, diría yo, con la que hacen el instrumento, porque creo que sí tiene que ver no solamente la calidad del material que utilizan como las maderas o inclusive las pastillas que pueden utilizar para la guitarra, sino también la precisión en que ponen cada diapasón o para poner muy bien las cuerdas y demás. Creo que tiene que ver mucho para que logres escuchar, no solamente en las guitarras eléctricas, también en las acústicas, un gran sonido, ¿no? Porque a veces yo digo, yo a veces escuchaba algunas guitarras y decía, pues es que inclusive aunque ya está de forma industrializada, he escuchado varias entrevistas de guitarristas que dicen, no, es que esta no la cambio por nada, ¿no? Porque llegan a acostumbrarse tanto a ella y dejan de acostumbrarse, quizá encuentran un sonido clave o que les gusta mucho a ellos y prefieren no dejar esa guitarra, ¿no? Porque justo ya cuando me compré también una electroacústica, el tipo de cuerda, hay un montón de cosas que tienes que considerar para lograr tener un buen sonido y creo que la precisión con la que los fabricantes hacen un instrumento tiene un montón que ver, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de los costos que hacen, aunque se hace de forma industrializada, creo que quizá esa parte de que se dediquen muy bien a la precisión con la que generan el instrumento es básico, al menos ya experimentando el poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, Fender creo que es justo de las marcas que hoy en día son las más reconocidas justo por industrializar la guitarra eléctrica, pero ya hay muchas marcas más, no significa que sea la única hoy en día, quizás son las más populares junto con Gibson, pero creo que ya puedes encontrar marcas mucho más accesibles y con buena calidad, ¿no? Inclusive en México podríamos mencionar, no de guitarras eléctricas, pero sí de acústicas, pues creo que siempre mencionaremos a Paracho, ¿no? Claro, la En guitarra de Michoacán, Paracho. en donde justo hacen las guitarras y es una artesanía como tal, prácticamente. Sí, Entonces, ya se vuelve como un lugar icónico en México, ¿no? Para conseguir una guitarra, o si te dicen, pues viene de Paracho, ya dices, es como código, no sé si de garantía, pero sí al menos de que es una artesanía, ¿no? De este lado del país. hay una anécdota hablando de la primer guitarra que el Cagua la va a recordar cuando el primer ensayo que tuvo B-Side hace como 10 años, yo creo, el carnal musical Agramón llegó con su guitarrita, una pinche guitarrita así, cabrón, que tenía como incluso hasta tenía integrada la bocina, es decir, era una guitarrita que yo creo que se la compraban de niño, no sé, y empezó a tocar con esa, De hecho, yo la tengo, ¿eh? Tengo esa guitarra. Ah, ¿tú la tienes? Ah, Él la dejó fíjate, porque pues, de plano, pues, es una guitarra casi casi de juguete. De hecho, ahorita se las voy a mostrar. A ver. sí, porque O sea, era ¿llegó a una guitarra practicar y de juguete. ensayar con eso o cómo? Sí, exacto. Llegamos y la primera rola que tocamos fue Paranoid.
Entonces, pero él con su guitarra, ahí está, mira, es una Ah, guitarra de juguete. pues es esta. Ándale, No, ajá. ya le quité la parte ¿La donde iba la bocina? bocina, porque pues sí se escuchaba re feo, o sea, peor que de juguete, o sea, mal, mal, mal. Casi, casi como de esos radios viejitos, así se escuchaba. Y con eso tocaba, porque de cierta manera, pues no había otra guitarra, ¿no? Y ya después se Claro. compró algo ya más, más profesional y eso. Pero pues sí, o sea, se escuchaba re feo. De hecho, pues ahí estaba, aquí la bocina, La bocina. se prendía y todo esto, ¿no? Pero pues Ah, eso fíjate, no yo había ni... pensé que, yo pensé que esa se había perdido en el tiempo, en alguna borrachera que no supimos dónde la dejamos. Cuando Pero fue tuyo que ya la estábamos tuvo. tocando en otro lado, él la dejó porque pues de plano pues, no le servía, así como, pues ya quédatela ahí, la abandono. Oye, Yo yo la no había rescaté. visto algo similar, ¿eh? O sea, porque ahorita que la muestras, realmente sí tiene una estructura como una guitarra eléctrica normal. Nada más que Lo es, supongo nada que más que es como que más específico para supuestamente aquellas personas que querían, digamos, tocar y tuvieran como que no el, tener que conectarla a un amplificador, ¿no? pero pues digamos que pues no tienes mucha, No, mucho, era para un niño de 6 años, cabrón, de 5 años, o sea, sí, sí, pues es para muy, empezar. muy De sencillita, de hecho, hecho, hasta incluso, no digo, hubo una época en donde, cuando no, todavía eran los 60, había una moda en Estados Unidos, en donde vendían, las guitarras, pero de madera nada más, y los jóvenes hacían como esta cuestión de tocar, ¿no? Con su guitarra de madera. De hecho, ¿sabes dónde sale una cuestión así? En el video de Breaking the Law de Judas Priest. Ahí tienen varias de esas guitarras que se comercializaban, y entonces los jóvenes en los conciertos, creo que también una en Status Quo, un video de Status Quo en los 70s, y los chavos están haciendo como que tocan con su guitarra de madera. Esa guitarra prácticamente casi era lo mismo. sí, pues esta es muy sencillita. De hecho, hasta aquí, la parte donde se afinan las cuerdas, pues son de plástico, estas cosas, pues son bien frágiles, ¿no? Igual se nota por las pastillas que son muy, de calidad muy simple. Entonces, pues sí, es muy sencillita la guitarra. Esto quién sabe cuánto valdrá. Ahorita como unos 500 Órale, pesos o menos, qué sé hay yo. que buscar esa guitarra. Yo sí pienso ya después, modificarla, cambiarle algunas cosas, porque al final de cuentas, pues sí pudiera servir para tocar algo bueno, ¿no? A comparación de esta otra, que es la que mencionaba Vic, ¿no? Esta Esa es ya la es primera. más, Ah, sí, un estilo más, sí, sí. digamos, profesional. Sin embargo, la marca, pues no es de muy buena calidad, sin embargo, es funcional, ¿no? Entonces, Y esta es más, el corte icónico de la Fender, ¿no? Lancaster, tiene ese corte. esta es más como de, marcas como Ibanez, como por ejemplo, Ah, el guitarrista Steve Vai, es una guitarra muy parecida a ella, nada más que pues, mm, pues no es, digamos, de esa gran calidad, ¿no? Porque esas guitarras sí salen caras, ¿no? Porque mencionaba Vic que esta le costó como unos 2,000, o ¿cuánto te costó esta? No recuerdo, la verdad. Pero pues no mucho, ya con ¿no? todo y Pero pues ampli, ¿no? incluyó, ¿mande? Ya con todo y amplificador. Sí, con amplificador, su base y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero pues no es tan caro realmente para hacer una guitarra de este tipo. Y ahorita menciono por qué de este tipo, ¿no? Porque estas, por ejemplo, buenas, profesionales, pues están entre unos 20,000 pesos, ¿no? Aproximadamente, sí son caras, son guitarras De profesionales. hecho, de hecho, alguna vez un amigo que trabajaba en una tienda de música, ahí en Bolívar precisamente, hablaba que, pues, bueno, esta cuestión social también, ¿no? Cara para quién o accesible para quién. Porque decía, Claro. llegó un señor, con su hijo y decía, pues es que quiero comprarle la guitarra a mi hijo, pero pues una guitarra todavía, pues no muy cara como para que empiece a aprender, ¿no? Y dice que compró una guitarra
guitarra de 32,000 pesos, cabrón. Porque obviamente había una de 120, de 150, y dijo, no, una baratita, y madres, güey, que va comprando la de 32,000 pesos para que su hijo empezara a tocar. Y te digo, esta cuestión de, pues, precisamente la cuestión social sobre el desarrollo de la música y de las artes. Esa guitarra que compraste, Quique, al final, muchos otros, la gran mayoría, ni siquiera podía comprar, o puede comprar una guitarra de 4,000 pesos, cabrón, y eso es muy jodido. ¿Por qué? Porque entonces se pierden virtuosidades a través de las carencias de adquirir el instrumento, ¿no? Sí, sobre todo lo que decimos, ¿no? Que quizá si no te estás dedicando a ello o vives de ello, pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces, yo pongo también mi caso, voy a enseñarles esta, que esta es una Stratocaster también, pero aunque una Fender es carísima, ¿no? A mis posibilidades. Como dices bien, otros podrían decir, yo me compro dos y ya, ¿no? Pero esta es una marca de Fender que se llama Squier, en donde sigue siendo la misma, digamos, los mismos creadores de las guitarras Fender, pero quizá metiendo algunos materiales diferentes para abaratar un poco el costo, pero que tienen de todas maneras bastante calidad. Y también existen esas opciones. Es como decir que es la marca barata de Fender, Squier, pero sigue teniendo bastante calidad. Entonces también hay cosas como esto y que suenan bastante bien. O sea, creo que puedes conseguir ya cosas mucho más accesibles y poder tener algo de mucho mayor calidad en cuestión de guitarras eléctricas y realmente creo que, como bien comentas, Pachico, ¿no? Creo que las posibilidades de cada quien, hoy en día, al menos aquí en México, ya hay muchísimas posibilidades, ¿no? De encontrar un montón de marcas y un montón de diseños y demás, ¿no? Entonces, no sé si quieran pasar ahora por ejemplo, por ahí traías, creo, unos datos, ¿no, Pacheco? De como aquellas guitarras famosas, porque creo que se hicieron famosas por quien las De hecho, ejecutaba, ¿no? no, antes de eso, con la calidad de la que hablas, es decir, hay como esta cuestión de, porque también es todo un mundo y guitarras se han vuelto muy, de coleccionistas, no tanto por quien las usa, sino por la cuestión de la fabricación del material o lo que representan. Por ejemplo, las guitarras Fender que se hicieron antes de 1965, como fueron hechas a mano, en un proceso artesanal, a la fecha son carísimas y son muy cotizadas en el mundo de los coleccionistas o de quien trabaja en esta cuestión del valor de una guitarra. Entonces, esas sí están muy caras. Y hablando de las posibilidades económicas, por ejemplo, y también del material, otras guitarras que son artesanales y muy caras, son las que son hechas de madera corina, se llama. Entonces porque hay, por ejemplo, la Fender Corina, porque esta calidad de madera es muy poca los árboles sí, no hay madera, pues, en el mundo, muy poca madera del mundo de ese tipo, y sí tienen la propiedad de que son que originan un gran sonido en las notas, incluso más allá que la caoba sí es una madera cara, incluso es todavía más cara, y pues se vuelven guitarras de gran valor, ¿no? De hecho, la Gibson, la Gibson Fanny 5 y la Explorer Corina se han valuado en casi 1 millón de euros, ¿no? Wow. Entonces, fíjate, es una cuestión de locos, ¿no? Ya estas cuestiones. Y ya después otras guitarras que también son como de colección y que se vuelven caras por la cuestión pues sobre todo por el área, porque los japoneses hicieron de hecho le pusieron, ¿cómo se llama? Ur, creo que significa lausing,
¿no? Porque son imitaciones de Gibson y Fender. Entonces se hicieron muchas ellas, pero ya después que les cayó la voladora, digamos, de derechos de autor y todo, pues ya dejaron de hacerlas, pero pues como se hicieron varias y si tienen calidad y todo eso, pues se volvieron como icónicas, sobre todo por el hecho, y también tienen un valor en el mercado. Pero eso digamos que es como por las características del instrumento en sí. Ya después, pues sí, ya vienen las que utilizaron los famosos, ¿no? Sí, que digo que inclusive algunas son como eh, las marcas ya se volvieron después o ya muy, más en la actualidad como aquellas, eh, puede ser una semejanza quizá al fútbol, ¿no? Soccer, ¿no? Ya si las ocupaba Messi o hacían un contrato con él, ya nada más porque era que él las ocupara, pues ya ocupara unos tenis, pues ya era mucho más caro, ¿no? O más de renombre. Después se volvió algo así un poco, creo, el que a ver quién utilizaba una guitarra de gente ya famosa, sobre todo en el rock, creo yo, y ya se volvía como un instrumento ya de, pues de renombre, nada más porque alguien ya la había utilizado, creo yo. También hay artistas que de cierta manera son conocidos y ellos mismos crean su propia marca, por así decirlo, de guitarras, ¿no? Yo conozco, bueno, voy a mencionar a dos que posiblemente no sean muy conocidos, pero hay un guitarrista de una banda llamada Avenged Sevenfold. Este guitarrista tiene su propia marca de guitarra y es muy característica y por supuesto son caras, es un músico muy reconocido. Otro se llama Tosin Abasi, este músico toca metal progresivo, es un morenillo y él también hizo su propia marca, ¿no? Y guitarras, pero con 8 cuerdas, ¿no? Que ya también otra variación de estos instrumentos, ¿no? Pero sí hay varios músicos que de cierta manera han creado su propia guitarra o que se han asociado con estas marcas para poder crear, digamos, una imagen en base a estas guitarras, ¿no? Por ejemplo, también un guitarrista, muy conocido, por ejemplo, Slash, ¿no? Que ese ya es más conocido, que de cierta manera no tendrá como que su propia marca, al menos que yo sepa, pero de cierta manera se le atribuye a que él de cierta manera utiliza estas guitarras Gibson, ¿no? Que de cierta manera son como que más enfocadas a tocar este tipo de música de rock, y de cierta manera pues ya por el simple hecho de que este artista toca ese tipo de guitarra o esa guitarra en específico, tal modelo, pues de cierta manera ya se venden como eso, ¿no? La guitarra de tal artista o cosas así, ¿no? Entonces sí, también hay ese tipo de cuestiones dentro de la venta de estos instrumentos, ¿no? Y por supuesto hay un montón de variaciones de instrumentos dentro de la misma guitarra, ¿no? Como ya mencioné, las variaciones de cuerdas, ¿no? Que hay entre 6, que son las más, digamos que la guitarra estándar, 6 cuerdas, hay de 7, de 8, 9 y de ahí llega a subir, ¿no? Por ejemplo, hay guitarras que son acústicas, que son de 12 cuerdas, como ya mencionaba antes, las que son de doble cuerda, que también tienen un sonido característico. Entonces, hay mucha variación también en los materiales, ¿no? Diferentes tipos de maderas, hay guitarras hasta armables, ¿no? De plástico, por ejemplo, también hay guitarras. Entonces, sí hay una gran variación de guitarras como tal, ¿no? Tanto materiales, tipos, modelos. Entonces, sí es un poquito complicado para aquellos que quieren inducirse, ¿no? Dentro de este instrumento, porque es un poquito ya complicado el hecho de que pues quisieran decidir qué guitarra me compro, ¿no? O qué guitarra es apta para mí, o no sé, alguien que le quiere comprar a su hijo una guitarra, es para Una de algunos es, Paracho. sí, entonces sí es complicado, ¿no? De repente, entonces, por ejemplo, esta guitarra que tengo aquí es digamos que para usos más profesionales, a pesar de que la marca no sea tan profesional, la guitarra es intencionalmente
uso más profesional, ¿no? Y varía mucho ese tipo de guitarras. Por ejemplo, la que trae ahí Big, digamos que es un modelo, por así decirlo, más simple para aquellos que quieren tocar, y esta es un poquito de un uso más rudo y más complicado, simplemente por un detallito, ¿no? Y ahorita voy a mencionar por qué, no sé si me dan el chance de mencionar como que las partes de la guitarra para ir explicando un poquito por qué llega a ser un poquito complejo el poder decidir qué tipo de guitarra, ¿no? Por ejemplo, las guitarras, lo más clásico, lo más simple que podemos ubicar de un instrumento como es que tiene el cuerpo, ¿no? Parte de las guitarras acústicas, que aquí tengo una, es que tienen un cuerpo muy amplio. Y este es el cuerpo de la caja de resonancia. Y por lo regular tienen unos huecos. Las más comunes son las que tienen un hueco aquí en medio, ¿no? Esta tienen más un diseño como tipo clásico vintage de violines y todo eso, que permite que resalga el sonido, ¿no? Pero sí, el hecho de que sea amplia es para que las cuerdas realmente suenen bien, ¿no? Entonces, es la parte del cuerpo donde van las cuerdas, que es todo el mástil, todo esto, y digamos que la pala, que es esto, ¿no? Donde van los afinadores y las cuerdas, ¿no? Digamos que es una forma más simple, por así decirlo, de explicar partes de una guitarra, ¿no? Pero, por ejemplo, llega la guitarra eléctrica, ¿no? Que esta ya, como mencionaba anteriormente, pues ya tiene ciertas variaciones, ¿no? Como el simple hecho de que es eléctrica y que necesita pastillas, ¿no? Que requieren energía para que realmente funcionen como si fuera un micrófono, ¿no? Entonces, tanto la acústica como la eléctrica necesitan un puente, que es la parte donde sostienen las cuerdas, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, esta parte blanca, que es el golpeador, ¿no? Que cuando tú estás tocando, de cierta manera, si tienes como que una mala ejecución, llega el punto de que puedes rayar tu guitarra, ¿no? He visto guitarras que aquí están bien desgarradas porque no saben realmente manipular bien la plumilla o la púa. Entonces, para esto sirve. En este caso, esta no nada más es el golpeador, sino que también sirve como protector de la parte de la circuitería de esta guitarra, ¿no? Nada más es como que una forma estética, ¿no? Donde tú puedes sostenerla, pero prácticamente es casi lo mismo, nada más que en este caso sí varía este tipo de guitarras eléctricas. Ya mencioné que, por ejemplo, en la parte del mástil, la parte superficial donde nosotros tocamos, se le llama el diapasón, ¿no? Toda esta parte superficial y que se divide en otras partes. Estos fierritos que están dividiendo la parte del mástil o del brazo, se le llaman trastes, ¿no? Entonces, el espacio que hay entre cada fierrito también se le puede definir como lo mismo, trastes, ¿no? Y es donde de cierta manera nosotros colocamos los dedos para poder ejecutar, ¿no? Algún riff o algún acorde, ¿no? La parte de los puntitos que se ven aquí es para poder ubicar, ¿no? En qué traste estamos tocando, ¿no? La parte de la pala ya lo mencionaba, que era donde están los afinadores. Nada más que esta guitarra en específico es más compleja porque tiene un uso rudo, ¿no? ¿A qué me refiero con rudo? De que esta guitarra tiene este puente, pero que se le llama puente flotante. Entonces, aparte de tener esta parte aquí donde afinamos, tiene aquí en el puente otros afinadores más pequeñitos que se le conoce como microafinadores. Entonces, se vuelve complicado porque esta guitarra es especial para que uses, digamos, una palanquita que se le llama trémolo, pero de una forma un poco ruda. Por lo regular, este tipo de guitarras es para géneros como el metal, ¿no? Donde se utiliza ese uso rudo. Entonces, lo que hace esta guitarra especial es que al momento de poder tensar y destensar las cuerdas de una manera muy fuerte, necesitas poder, digamos que bloquear las cuerdas para que no se te desafinen. Entonces, en esta parte de aquí, que es
la cejilla tiene unos bloqueadores que se tienen que desatornillar con una llave Allen, ¿no? Entonces, esto permite que tú puedas tensar o destensar las cuerdas sin que se te desafinen, ¿no? Nada más que el problema de esta guitarra es que para afinarla es un poco complejo, porque tienes que afinarla bien. Tiene un truco donde tienes que afinar un tono más arriba las últimas 3 cuerdas para que cuando afines las primeras, como que se acoplen, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta ahí no termina. Una vez que la afinas bien, bloqueas y luego ahora sí te vas con estas partes aquí para hacer la afinación más detallada y más específico. Y también procurar que esta parte de aquí, no se haga tan hasta arriba ni tan hacia adentro. Entonces tiene que estar derechito. Entonces sí es un poquito complejo el hecho de tener que utilizar una guitarra, por ejemplo, como esta, porque por cualquier persona que no conoce digamos, cuál es el funcionamiento de alguna guitarra, posiblemente llegue a comprar este tipo de instrumento y le cueste mucho poder manipularla, porque digamos que si no se utiliza de alguna manera adecuada, llega el punto en el que te puedes lastimar, ¿no? Porque esta guitarra, por ejemplo, si se afina mal, y por ejemplo esta parte de aquí queda muy alzada, el puente, las cuerdas quedan hasta arriba. Entonces te cansa el momento de querer tú tocar, porque es como si tuvieras que alzar demasiado los dedos para poder tocarla. Entonces, eso podría lastimarte y causarte lesiones. De hecho, sí se ha lesionado mucha gente por querer manipular alguna guitarra, o por ejemplo un piano también. Hay mucha gente que se ha lesionado, ¿no? Por querer manipular un instrumento. Entonces, sí, tienen que saber realmente conocer cómo es que funciona la guitarra y cuál sería como que la más conveniente para que de cierta manera no se te complique la vida, ¿no? Porque de por sí es un poco complicado manipularla y que de cierta manera la parte técnica de cómo utilizar este instrumento se te puede complicar más y, digamos, decepcionarte, ¿no? De que si es complicado, qué sé yo. Entonces, sí tiene su chiste. Y dímelo a mí, que justo eso fue la primer guitarra eléctrica y que cuando tenía que afinarla me tardaba una infinidad. Argumentaba en una cuestión técnica de la guitarra su inexperiencia y por eso se veía todo desafinado. Y No, por eso surgió este programa, porque justo, exactamente, porque somos completamente desafinados. exactamente. De la explicación, Cagua, yo me quedo con la estructura de la guitarra, me quedo con lo que dice el trovador. Decía que es el compañero perfecto del trovador porque tiene cuerpo de mujer. Y yo decía, pues no manches, güey, pero pues yo a mí me hace caso pura de cuerpo de tololoche, cabrón. Pero bueno, entonces, eso nada más era la cuestión. Ya está Hay medio mucha, calor, sí pesan, ¿eh? Las guitarras, no, pues sí, Sí. sí pesan, ya está medio calor, me cansé. Sí, con una sola mano sí está complicado. está bueno. Sí, Ujú. solo, bueno, yo quiero, porque ya casi acabamos el programa, pero decía justo Kawa que habían diversos tipos de guitarras y hoy en día no mencionamos, hay una guitarra de doble mástil que justo decía Kawa que había unas guitarras que tenían hasta 12 cuerdas. Justo esta de doble mástil lo que tiene es que tiene un mástil con las 6 cuerdas como ahorita estamos mostrando y mencionando, y el otro mástil tiene las 12 cuerdas, ¿no? Entonces, quien no son tan comunes de utilizar, tampoco es como para que sea una de estudio, creo que es más de glamour, ¿no? Pero quien quizá más la popularizó pues fueron guitarristas de rock, ¿no? Por ahí quizá Jimmy Page es quien la utilizaba bastante, por ahí llegué a ver a Slash, ¿no? De Guns N' Roses también utilizarla y algunos otros también, en donde justo utilizaban este segundo mástil para hacer algunos como solos más acústicos, ¿no?
canciones como Stairway to Heaven o más que sean de distorsión, es más como de una situación más acústica y utilizaban esta guitarra de doble mástil en donde tenían como los rasgueos más en el mástil de 6 cuerdas y para hacer ya los solos utilizaban el mástil de 12 cuerdas, ¿no? Entonces llegué a ver a una de doble mástil en donde una es un bajo y en el otro es guitarra, por ejemplo. Yo creo que no son tan cómodas, al contrario, son bastante incómodas, pero siento que es más como el glamour de tener una de este tipo también. Oigan, en el aspecto de, digamos, el crítico, pues, muchos dicen que la creación de los pedales y la modificación del sonido más allá de cómo nació, tiene que ver también con enmascarar la incapacidad de muchos y que entonces se crean guitarristas por ejemplo, considerados como los mejores del planeta y algunos de ellos pues, utilizan muchas trampas en esta cuestión de la tecnología. Eso también es una cuestión, pues bueno, de debate, pues podríamos decir, porque algo así también hablabas, vi que tenías una lista de los guitarristas considerados como más famosos del mundo o más virtuosos, pero siempre hay polémica en ese sentido. Sí, es que justo también lo comentamos en un programa y creo que más adelante ya tienes por ahí preparados algunos de esta situación, por ejemplo, alguna vez recuerdo con Adrián Cora que tuvimos de invitado, hablábamos acerca de los DJs, ¿no? Y la música que ahora se crea y se ejecuta más electrónicamente, ¿no? Creo que va un poco relacionado a ese aspecto. Yo creo que sí también utilizan cierta virtuosidad, aunque sean elementos electrónicos, como es la guitarra y esta situación de la modificación con las distorsiones o efectos de sonido con los pedales, lo que le llaman el wah y diferentes cosas. Creo que aún así me parece que pues tienen esa creatividad, ese don, ese pues virtuosidad de poder ejecutarla, ¿no? Inclusive creo que de los guitarristas que ahorita que podremos mencionar en la cuestión de guitarra eléctrica, me parece que justo denominan a estos guitarristas como los mejores por esa situación en la que pueden estar haciendo como un sello, ¿no? La forma en que ejecutan la guitarra, indistintamente de si utilizan algún elemento como un efecto, ¿no? Pero la forma en que ejecutan, que sea muy bien definida, de manera que se quede casi algunos hasta como género, ¿no? Como subgénero de algún otro género, y que cuando tú escuches tocar a alguien, sepas que puede tener influencia de esa otra persona. Creo que la mayoría de los que consideran mejores guitarristas tienen ese tipo de característica, ¿no? Que cuando tú escuchas una canción de él, es como cuando, se me ocurre que cuando escuchas alguna voz hablando de la situación vocal y sin ver a la persona, tú dices, ah, es tal artista, porque ya conoces su forma de cantar, los tonos a los que llega y demás, algo así siento con la ejecución de la guitarra, ¿no? Que indistintamente de que utilicen artefactos que les apoyen a hacer como su propio sonido, cuando lo escuchas, identificas, ah, ok, es este guitarrista, ¿no? Creo que es algo un poco así, y ya después de ello, pues ya creo que los demás imitamos, ¿no? Como la forma de tocar. Creo que, digo, ahorita menciona algunos más, pero uno que podríamos destacar porque nació en México, pues es por supuesto que Carlos Santana. Que por ahí hay una polémica, ¿no? Por ahí, porque justo Santana pues tocó en Woodstock y creo que de ahí se hizo bastante famoso en Estados Unidos y tuvo
éxito allá. Sin embargo, el ritmo que él toca hoy en día y que lo caracteriza, o la forma en que toca la guitarra, también fue mucho de lo que se llevó de Rodrigo, si no mal recuerdo, ¿no? Si era Rodrigo el que tocaba con él. No, era No, es el de Tijuana, Batis. Batis, exactamente, Batis. Que Batis se quedó acá en México pues teniendo un ritmo muy No ha similar. tenido el reconocimiento como gran guitarrista que de verdad merece. Exactamente, exactamente, justo eso que mencionas, Pacheco. O sea, no tiene ese reconocimiento, sin embargo, pues Santana tuvo la fama y ahora le reconocen, creo yo a él ese ritmo y no reconocemos a Batis, ¿no? O muy poca gente lo ubica. Y justo a quien reconocen este gran listado que hay y sobre todo los que tienen más renombre, pues el listado lo hace generalmente esta revista de Rolling Stones, como que tiene mucha popularidad, puede cada quien hacer su lista, ¿no? Pero tomamos de referencia esa quizá porque es lo más popular que existe, ¿no? Y dentro de ellos, Santana está por ahí siempre del lugar entre el 15 y 20 de los mejores guitarristas, pero el que siempre generalmente ponen en primer lugar es a Jimi Hendrix. Como Hendrix. Ajá. Es correcto. Creo que Jimi Hendrix, pues, muchos, como dicen, es cuestión de debate ahí porque muchos no lo consideran como el mejor, pero pues son cuestiones de apreciación y por eso mencionamos que es más como la referencia de esta revista, ¿no? Pero él es el que consideran al mejor guitarrista de todos los tiempos hasta ahora y lo que habíamos dicho, ¿no? No tiene tantos hits como canción, sin embargo, tiene una forma de tocar que cuando tú pones una canción de Hendrix, seguramente lo identificas. Pero hay más, ¿no? Por ejemplo, ponen ahí en algún... A veces estos van cambiando, ¿eh? Ahorita están en estos lugares, pero luego los mueven y así van. Pero está también Eric Clapton, ¿no? Que es otro guitarrista que también es muy reconocido. Eh, sus fans los llaman el dios de la guitarra, ¿no? A Eric Clapton también. Él es más como en rock y blues, ¿no? También como en la parte del blues. Y de ahí ya son muchos rockers, ¿no? Por ahí Jimmy Page, que es guitarrista también de rock, que es uno de los más reconocidos en esta cuestión del rock. Y yo, fíjense, Jimmy Page yo no lo veo tan virtuoso, pero creo que se volvió famoso por la banda de Led Zeppelin, ¿no? Que la forma en general de la banda, cómo toca, se volvió famoso Jimmy Page y también ponen a Keith Richards, que es un caso similar. Siento que la forma en que ejecuta como tal la banda, que es de Rolling Stones, eh, quizá es característico, pero no sé si realmente como tal la forma del guitarrista, ¿no? Pero pues se han vuelto bastante famosos ambos, Page y Keith Richards, y de ahí tenemos pues a B.B. King, por ejemplo, que ahí sí cambia un poco la parte del rock porque él no toca como tal rock en específico, pero B.B. King también lo consideran uno de los mejores guitarristas, en el caso específico del blues también, ¿no? Chuck Berry, que ya también es por ahí de los 50, también los consideran dentro del top 10 de guitarristas. Yo creo que Chuck Berry lo reconocen muchos, seguramente no como su nombre, pero por su canción que salió en la película de Volver al Futuro, ¿no? Y que ejecutó este actor Fox, ¿no? Esta de Johnny B. Good. Ajá. Seguramente mucha gente la identifica más por la película que por Chuck Berry, pero bastante bueno Chuck Berry también. Justo lo mencionan en la película, si no mal recuerdo, que es quien estaba hablando por teléfono, ¿no? Así de, Le oye, marcan. Hola, ajá, Chuck. le marcan. Exactamente. Está curioso eso, pero Chuck Berry también es muy bueno. Y alguien que falleció hace muy poco, Eddie Van Halen también, ¿no? Creo que sí también es muy característico.
Y digo, hay muchos más. Yo creo que también yo recuerdo a gente muy virtuosa y que ha generado algunos géneros. No recuerdo el nombre de los guitarristas, pero este grupo llamado Dragon Force, por ejemplo, está impresionante cómo ejecutan, sobre todo la rapidez en que ejecutan la guitarra eléctrica. A mí se me hace bastante complejo en lo personal, no puedo llegar a esa rapidez, aunque practique bastante. Pero sí hay muchos más, ¿no? Artistas, y llamo artistas como tal, a ejecutores de la guitarra eléctrica, porque sí tienen bastantes virtudes en cómo lo realizan, ¿no? No sé si quieran mencionar a alguien más ustedes. No, pues Alcagua. Alcagua. Sí, no, pues hay muchísimos guitarristas, muchísimos músicos que se le atribuyen por ser grandes ejecutores de la guitarra, pero sí hay, como dicen, un debate ahí entre los que realmente son considerados los mejores y los cuales no, ¿no? Y bueno, y que de cierta manera influye mucho el hecho de la fama en el grupo, que tal vez estuvieron y tal vez en el contexto histórico también, ¿no? De cómo se originaron también estos géneros y las bandas. Y también el otro de que son virtuosos o no, ¿no? Porque pues hay músicos que también he visto, como dice Villa, que son súper mega virtuosos, ¿no? Y otros que no, que realmente no y tienen más prestigio, ¿no? O son más reconocidos como, estos tienen, bueno, está dentro del top, ¿no? De los mejores, ¿no? Pero pues realmente si lo comparas con virtuosidad y todo eso, pues realmente pues dices, no, hay gente que toca mejor, ¿no? Y por ejemplo, estos de Dragon Force sí tocan muy rápido, de hecho su género es en específico eso, ¿no? El Que speed. toquen, ajá, que toquen rápido, speed metal, ¿no? Pero son muy criticados ellos porque parte de que tocan muy, muy rápido dentro, bueno, dentro de la ejecución de la guitarra, realmente ya no es tan valorado, a pesar de que mucha gente piense que así es, el hecho de tocar rápido, ¿no? Que eso pareciera que es algo súper mega wow, ¿no? Pero cuando realmente tocas el instrumento te das cuenta que hasta incluso lo más despacio es lo más complicado. Y lo digo por experiencia, ¿no? Porque dices, lo rápido, así, luego pareciera que tocas algo virtuoso, pero como dices tú, Pacheco, pareciera que no estás escondiendo realmente tu ineficiencia al interpretar el instrumento, ¿no? El desarrollo de la ejecución de la guitarra eléctrica, precisamente eso es que dices, Cagua, la creación de notas a través de un riff, pues ha quedado el tum, tum, turum. Bueno, se me perdió la de humo, ¿qué? Humo en el agua, ¿no? Por ejemplo, esos Smoke on the riffs, water. ajá, lo reconoces y eso no tiene rapidez. Y ahora Dragon Force, la década de los 2000 para acá, este siglo, ha sido como que la virtuosidad es entre que más rápido tocas. Pero si te das cuenta, se van perdiendo los riffs, que son nota tras nota, para crear algo que recuerdes. Entonces, eso sí ha pasado. Y en sí la música, pues se compone ya de más elementos que hacen que todos estén tocando muy rápido. La batería también es impresionante, pero si tú haces un balance sobre riffs nuevos a partir de la velocidad, no hay mucho por rescatar. Los riffs creo que se recuerdan a partir de la década del siglo pasado, de los 60, 70 y 80. Y ya música icónica para recordar, pues a partir del 2000 y eso, pues ya se convierte como un género, como dices, Carlos. Entonces son muy similares y todos pues, están tocando como locos y parece que el que toca más rápido es el más virtuoso y no necesariamente. No, pues sí, de hecho, pues, como decía, estos grupos, y más en específico este grupo Dragon Force, es criticado porque, bueno, sí se les reconoce que son músicos virtuosos, sin embargo, por ejemplo, influye también el hecho de que utilicen pedales, que también es un elemento que le da un toque a la guitarra, ¿no? Pedales multiefectos, ya sea con una pedalera multiefectos o pedales individuales, ¿no?
este grupo utiliza muchos efectos de computación, ¿no? Están muy modificados en la parte de la edición, entonces también se les critica por eso, porque meten demasiadas cosas que al momento cuando tú ves en vivo, tal vez algún video de ellos, realmente te das cuenta que no es nada igual a lo que realmente tocan en una canción en estudio, ¿no? Entonces son muy criticados por eso, a comparación de cualquier otro artista o grupo virtuoso, por la verdad es que sí hay una gran comparación en lo que hacen, ¿no? Y también hay otro músico muy criticado, que está también, supongo yo, dentro de la lista de los, eh, pues no sé si decir grandes músicos, guitarristas, pero sí uno de los más populares, que es Kirk Hammett, ¿no? De Metallica, que él utiliza mucho un pedal de expresión llamado wah, ¿no? Wow, wow, wow. Por eso se le llama así, ¿no? Porque tiene ese sonido, ¿no? Muy característico. Y él utiliza mucho, mucho, mucho ese sonido. De hecho, es digamos que un sonido muy característico de él, ¿no? El famoso wah. Nada más que es muy criticado porque se confunde, es un pedal que realmente confunde demasiado la ejecución del instrumento con el sonido, entonces no sabes si estás tocando realmente bien o algo virtuoso y se escucha así muy, muy complejo, entonces por eso se le critica mucho porque supongo yo que ha de ser considerado uno de los mejores guitarristas que hay, ¿no? Cuando realmente pues posiblemente no sea de los más virtuosos, ¿no? O qué sé yo, pero pues quien como guitarrista No, no pero de lo que es, hacer. de los guitarristas que ganan más dinero, sin duda está de los primeros. Pues sí, también. Entonces, pues sí influye mucho, ¿no? Como dije, en qué banda está, el contexto histórico y otras cosas para ser considerado uno de los grandes guitarristas, ¿no? O tener cierto prestigio, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente ahora que mencionas a Metallica y demás, no están considerados como los mejores, al menos en estas listas populares, ni siquiera en el top 30 siquiera, ¿eh? Es más, Órale, está antes que ellos, por ejemplo, Johnny Ramón de los Ramones, ¿no? órale. Que esas cosas que decimos de apreciación, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué estaría Johnny Ramón antes que los guitarristas de Metallica? O inclusive a George Harrison también, ¿no? Que está mínimo en el top 15, que dices, bueno, realmente sí merecería, pero pues insistimos que es cuestiones también de la apreciación de quién realiza estas listas, ¿no? Y los demás, pues, pueden ser más como la popularidad de la banda, porque ponen a, no sé, por ejemplo, a Neil Young, que es de AC/DC, pues justamente por esto, Claro. ¿no? A David Gilmour, por supuesto, de Pink Floyd, que es bueno, pero pues creo que también influyen todo el contexto de la banda, ¿no? A la que pertenecen pues todo eso, pero Ha de estar más mejor posicionado el del grupo de los Carquis, el que está sentado en su silla, que toca cumbia, ¿no? Con su playera de la América. Era lo que te iba a decir, precisamente está bien difícil, es arrempújale, arrempújale con la guitarra. Sí, está sí, hay, bueno. por ejemplo, un género que a nosotros, bueno, generalizo, pero creo que nos gusta es el surf, por ejemplo, ¿no? Que no es tan Mm, complejo, se escucha bastante bien, no necesitas tanto como modificar el sonido y creo que hay artistas muy buenos también tocando el surf. En lo personal me gusta esta banda llamada Stray Jackets, ¿no? Que son muy buenos tocando surf y hay mexicanos también, bastantes bandas de surf, Pues he utilizando escuchado guitarras unos eléctricas. de guitarra de los Strike Jackets, que son, que sí se me hacen súper complejos. La verdad sí tiene de repente por ahí algo de complejidad, pero casi normalmente no se escucha eso dentro de ese género, pero sí he escuchado por ahí que sí hay solos complejos de sol. Es correcto. Entonces, y ya la guitarra eléctrica hoy en día se utiliza para una infinidad, ¿no? De géneros, pero creo que lo más popular es el rock como tal. Pues listo, ahora sí nos colgamos un chorro.
No queda más que recordarles las redes nuevamente, lo de Charlas Desafinadas en Facebook, YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera. Entonces, todos estos de streaming de podcast nos podrán encontrar para que se avienten el programa, y si no, en Facebook también ahí lanzamos algunos cortos que están interesantes, y que ahí nos sigan, denle like en todos lados y compartan también para que alguien más pueda disfrutar de este programa. Pues gracias, Cagua, Pacheco. Como ven, de repente empezamos con un tema y decimos, no, pues ¿qué vamos a hablar? Y al final nos colgamos un montón. Pero de esto se trata, como de divertirnos en este programa. Pues listo, no nos queda más que recordar que siempre vivan la música, que la disfruten, y estaremos aquí viéndonos y escuchándonos en un siguiente programa de Charlas Desafinadas. Por ahora nos despedimos, pero nos seguiremos viendo y escuchando. Así que cuídense y Cuídense, bye. Más guitarras, menos armas.